Javier Soler se ajustó las gafas de montura fina y comprobó el reloj. Las 6 de la mañana. El Café Giralda acababa de abrir y él quería ser el primer cliente. No por impaciencia o privilegio, aunque como nuevo propietario ciertamente tenía el derecho, sino porque prefería observar el establecimiento despertando para el día. Su rostro, ahora con una barba de 3 días, no era reconocible para el personal. El hombre que había cerrado el negocio era otro, su abogado, quien había hecho todo en su nombre. Javier, a sus 35 años, cultivaba el hábito de conocer cada detalle de sus emprendimientos antes de tomar el control oficialmente. Este método le había permitido transformar un pequeño negocio heredado de su padre en una red de establecimientos de éxito en Madrid. El Giralda era su más reciente adquisición, una cafetería tradicional en el corazón del barrio de Salamanca, que venía perdiendo clientes ante las cafeterías modernas. Era un diamante en bruto que Javier pretendía pulir, pero primero necesitaba entender por qué un lugar con tanto potencial se estaba hundiendo. La puerta de la cafetería rechinó levemente cuando Javier la empujó. El ambiente olía a café recién molido y a tostadas saliendo del horno. Las mesas de madera oscura combinaban con el suelo y las paredes en tono terracota le daban un aire acogedor al lugar. Eligió una mesa en la esquina, desde donde podía observar todo el salón. La luz suave de la mañana entraba por los amplios ventanales, creando patrones dorados sobre las tablas del suelo. Una camarera surgió de detrás de la barra. Vestía el uniforme de la cafetería, pantalón negro, camisa blanca y un delantal color vino atado a la cintura. Su cabello castaño estaba recogido en un moño simple y llevaba una libreta de notas. Había algo en sus ojos que llamó la atención de Javier, un cansancio que parecía ir más allá del horario matutino. Pero había también una dignidad allí, una fuerza silenciosa que no esperaba encontrar. «Buenos días, bienvenido al Café Giralda», dijo ella con una sonrisa que parecía ensayada. Javier notó la placa prendida en el delantal. Elena Ríos. «Buenos días. Un café, por favor. Solo sin azúcar». Elena anotó el pedido. «¿Algo para acompañar?» «Tenemos tostada con tomate recién hecha. Solo el café, gracias». Mientras ella se alejaba, Javier observó el lugar. 2 empleadas arreglaban las mesas cercanas a las ventanas. En la barra, un hombre de mediana edad organizaba tazas con movimientos bruscos, lanzando miradas impacientes al personal. Sus gestos eran los de alguien que ejercía autoridad con placer, cada movimiento deliberado para demostrar poder sobre los demás. Momentos después, Elena regresó con una taza humeante. Al colocarla sobre la mesa, dejó escapar un murmullo casi inaudible. Javier inclinó la cabeza aguzando los oídos. Las palabras eran tan bajas que parecían haber sido dichas solo para ella misma, como un desahogo involuntario que escapa cuando el peso se vuelve demasiado grande. ¿Dijo algo?, preguntó Javier ajustándose las gafas. Elena se congeló. Sus ojos se abrieron ligeramente, como si hubiera sido pillada infraganti. «No, señor, disculpe». Javier percibió su incomodidad. «Estoy seguro de que escuché algo». Ella apretó la libreta de notas contra el pecho. Dudó. Luego miró rápidamente al hombre en la barra. «No fue nada, señor. Disfrute su café». Cuando se giró para irse, Javier la llamó nuevamente. «¿Está todo bien?». Parece preocupada. Elena se mordió el labio inferior. Javier notó una pequeña cicatriz encima de su ceja derecha. Había una tensión en sus hombros que contrastaba con la calma que intentaba demostrar. «Realmente no deberías», comenzó, pero fue interrumpida. «Elena». La voz del hombre en la barra cortó el aire. «La mesa 3 necesita ser limpiada». «Ya voy, Ramón», respondió ella enderezando los hombros. Javier notó el cambio en su postura, la manera en que se preparaba para enfrentar cada interacción, como un soldado armándose para la batalla. «¿Siempre les habla así?». La pregunta tomó a Elena desprevenida. Lo miró con curiosidad, como si intentara entender por qué a un cliente le importaría. «Tenemos muchos clientes exigentes por aquí», respondió diplomáticamente. «No respondió lo que pregunté», insistió Javier, manteniendo la voz baja. Algo en su tono, tal vez la genuina preocupación, hizo dudar a Elena. La cafetería estaba casi vacía a esa hora y Ramón estaba ocupado regañando a otra empleada. «Otro día en el infierno»,
dijo finalmente. Eso fue lo que murmuré. Disculpe, no fue profesional. Javier arqueó las cejas. ¿El trabajo aquí es tan malo? Ella desvió la mirada, arrepentida de la confesión. No debí decir eso. La cafetería tiene sus momentos buenos. Soy bueno notando cuando alguien es sincero, y no lo está haciendo ahora. Un suspiro escapó de los labios de Elena. Usted es nuevo por aquí, ¿verdad? Nunca lo había visto antes. Estoy de paso, respondió Javier manteniendo su identidad en secreto. Pero me intereso por personas, no por lugares. Elena, la mesa 3, gritó Ramón nuevamente con más impaciencia esta vez. Tengo que irme, dijo ella dando un paso hacia atrás. Espere. Javier tocó ligeramente su muñeca, retirando la mano enseguida. Si pudiera cambiar algo aquí, ¿qué sería? La pregunta la sorprendió. Nadie nunca había preguntado su opinión sobre la cafetería. Se quedó en silencio por un momento, procesando lo extraño de aquella conversación. Había algo diferente en aquel hombre. No era solo otro cliente matutino. ¿Por qué quiere saber? Digamos que tengo curiosidad por los negocios, respondió Javier vagamente. Elena dudó, luego miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera cerca. Cambiaría casi todo. Sea específica, pidió Javier, repentinamente interesado no solo en la camarera, sino en lo que ella podría revelar sobre el establecimiento que acababa de adquirir. Los encargados tratan a los empleados como desechables, dijo bajando la voz. Somos humillados a diario, principalmente las mujeres. La última que se quejó fue despedida con cualquier excusa. Trabajamos turnos dobles sin horas extra. Y si alguien se enferma, es amenazado. Ramón es solo uno de los problemas. ¿Y el dueño?, preguntó Javier, inclinándose ligeramente. Una expresión amarga cruzó el rostro de Elena. Nadie sabe quién es. Solo oímos que la cafetería se vendió recientemente. Probablemente algún empresario que solo se preocupa por el lucro y nunca pondrá un pie aquí, como todos los demás. Las palabras la golpearon como una bofetada. Javier se enderezó en la silla, tomando un sorbo de café para disimular su incomodidad. El líquido estaba amargo, pero no tanto como la realidad que acababa de descubrir. ¡Elena! La voz de Ramón resonó nuevamente, esta vez cargada de amenaza mal disimulada. Tengo que irme. Se alejó rápidamente. Javier la observó mientras limpiaba una mesa cercana a la ventana. Sus movimientos eran eficientes, pero sus hombros estaban tensos. Notó cómo se escabullía cuando Ramón pasaba cerca, como si esperara alguna represalia en cualquier momento. Durante la hora siguiente, permaneció allí observando la dinámica de la cafetería. Vio cómo Ramón trataba al equipo, los comentarios ácidos, las miradas de desprecio. Vio cómo los empleados se movían como autómatas, haciendo solo lo necesario para evitar problemas. Cuando terminó su café, Javier dejó una nota generosa sobre la mesa y salió sin decir nada. Pero su mente ya estaba trabajando. Había visto lo suficiente para saber que el problema no era solo la competencia moderna o la ubicación. El problema era humano. Y Elena, sin saberlo, le había dado la primera pieza del rompecabezas que necesitaba resolver. 3 días después, Javier regresó al Café Giralda. Esta vez, llegó a media tarde, cuando el movimiento era más intenso. Quería ver cómo el equipo lidiaba con la presión de la hora pico. Eligió una mesa diferente, cercana a la barra, donde podía observar mejor las interacciones. Elena lo reconoció inmediatamente. Sus ojos se abrieron por un segundo antes de recomponerse. Se acercó con la misma sonrisa profesional, pero había algo diferente en su mirada. Una curiosidad que no estaba presente en el primer encuentro. Volvió, dijo simplemente. El café estaba bueno, respondió Javier. Pensé en probar otra cosa hoy. Elena le entregó el menú. Le recomiendo la tarta de la abuela. Es la única receta aquí que realmente vale la pena. ¿La única? Javier arqueó una ceja. Ella se encogió de hombros. Los dueños anteriores recortaron costos en todo. Ingredientes baratos, recetas simplificadas. La tarta sobrevivió porque yo misma la hago, con la receta de mi abuela. Pago los ingredientes de mi propio bolsillo. Javier quedó genuinamente sorprendido. ¿Por qué haría eso? Porque necesito mantener algo de orgullo en lo que hago, respondió con una honestidad cruda. Si todo aquí es mediocre, entonces yo también lo soy. Al menos una cosa tiene que ser buena.
Entonces quiero la tarta de la abuela y un café. Mientras Elena se alejaba, Javier observó cómo navegaba entre las mesas. Había una gracia natural en sus movimientos, a pesar del cansancio evidente. Sabía anticipar las necesidades de los clientes, resolver pequeños problemas antes de que se volvieran quejas. Era el tipo de empleada que cualquier establecimiento debería valorar, pero allí era tratada como reemplazable. Cuando Elena volvió con el pedido, Javier notó que sus manos temblaban levemente al colocar el plato sobre la mesa. ¿Está todo bien? Ella dudó, luego miró rápidamente a la barra. Ramón no estaba a la vista. Solo un día difícil, admitió. ¿Quiere hablar de eso? Con un extraño. Casi sonrió. A veces es más fácil hablar con extraños, dijo Javier amablemente. No tenemos historias compartidas, expectativas o juicios. Elena lo miró con más atención. Había algo en aquel hombre que la intrigaba. La manera en que hacía preguntas. Cómo realmente parecía importarle las respuestas. No era el interés casual de un cliente aburrido. Era algo más profundo. Perdí mi turno de la tarde hoy, dijo finalmente. Ramón decidió que estaba siendo muy lenta y me mandó a casa más temprano. Significa que voy a ganar menos esta semana. ¿Puede hacer eso? Técnicamente sí. Los contratos aquí son lo suficientemente vagos como para permitir ese tipo de cosas. Javier sintió subir la rabia, pero mantuvo el rostro neutro. ¿Y usted no puede quejarse? ¿A quién? Elena rió sin humor. El dueño anterior nunca aparecía. Y el nuevo, bueno, nadie sabe quién es. Los encargados tienen carta blanca. Javier probó la tarta. Era excepcional, mucho mejor de lo que esperaba encontrar en una cafetería decadente. Usted debería tener su propio lugar, dijo sinceramente. ¿Con qué dinero? Elena se sentó por un momento en la silla vacía, verificando primero si Ramón no estaba cerca. Trabajo aquí hace 3 años. Empecé como auxiliar de limpieza y subí a camarera. Intento ahorrar, pero entre el alquiler, las cuentas y ayudar a mi madre, apenas sobra algo al final del mes. ¿Vive sola? Con mi madre. Ella tiene problemas de salud y no puede trabajar. Soy hija única. Elena miró por la ventana como si viera algo distante. Soñaba con ir a la facultad de gastronomía. Hasta conseguí una beca parcial hace 2 años, pero tuve que rechazarla. No daba para conciliar con los turnos aquí y mi madre me necesitaba. Su historia era más común de lo que a Javier le gustaría admitir. Talento desperdiciado por circunstancias fuera del control de una persona. Potencial sofocado por necesidades inmediatas. ¿Todavía quiere estudiar gastronomía? Los ojos de Elena se iluminaron por un momento. Quiero. Tengo cuadernos llenos de recetas que creé, experimentos que hice en mi pequeña cocina. Sueño con abrir un lugar que sirva comida de la abuela de verdad, no esas versiones genéricas que vemos por ahí. Algo que honre nuestras tradiciones, pero con un toque moderno. ¿Por qué comida tradicional específicamente? Porque es lo que somos, dijo con pasión. Cada región tiene sus historias, sus sabores. Mi abuela era de Extremadura y mi madre creció en Andalucía. Aprendí a cocinar con las dos. Siento que hay algo poderoso en preservar esas memorias a través de la comida. Javier la observó mientras hablaba. Aquella era la verdadera Elena, no la camarera cansada, sino la mujer con sueños y pasiones. Y él, sin que ella lo supiera, tenía el poder de transformar esos sueños en realidad. Pero primero necesitaba entender mejor la situación. ¡Elena! La voz áspera de Ramón cortó el momento. ¿Qué está haciendo sentada? Tenemos clientes esperando. Elena se levantó rápidamente. El brillo en sus ojos se apagó. Disculpe, señor, dijo a Javier formalmente antes de alejarse. Javier observó a Ramón acercarse. El encargado lo miró con desdén mal disimulado. Espero que mi empleada no esté molestándolo, señor. Al contrario, respondió Javier calmadamente. Es excelente en lo que hace. Ramón bufó. Son todas iguales. Les das un dedo y quieren el brazo entero. Tiene suerte de que todavía trabaje aquí. Javier sintió ganas de revelar su identidad allí mismo, de despedir a aquel hombre en el acto. Pero se contuvo. Había una manera mejor de lidiar con eso. Una manera que no solo resolvería el problema inmediato, sino que cambiaría toda la cultura de aquel lugar. Por el resto de la tarde, Javier observó discretamente.
Vio cómo Ramón humillaba a otros empleados, cómo creaba un ambiente de miedo. Vio también cómo Elena, a pesar de todo, mantenía su dignidad, cómo ayudaba a los compañeros más jóvenes, cómo defendía sutilmente a otras empleadas cuando Ramón exageraba. Cuando finalmente salió de la cafetería, Javier tenía un plan formándose en su mente, pero necesitaba más información. Necesitaba entender no solo los problemas, sino también las soluciones posibles, y Elena, sin saberlo, sería la clave para todo eso. Llamó a su abogado tan pronto como entró en el coche. «Necesito todos los contratos de los empleados del Café Giralda», dijo, «y quiero los registros financieros de los últimos 3 años. Mañana temprano en mi mesa». «¿Pasa algo, Javier?» «Digamos que estoy descubriendo que compré más que una cafetería. Compré responsabilidades». Miró por el retrovisor hacia el establecimiento. «Y pretendo honrarlas». En la semana siguiente, Javier implementó la primera fase de su plan. Convocó una reunión con todos los encargados del Café Giralda, pero no reveló su identidad todavía. Envió a su abogado como representante, instruyéndole a observar y grabar todo. Mientras tanto, Javier continuó sus visitas a la cafetería como cliente común. Elena comenzó a esperarlo, siempre reservando algunos minutos para conversar cuando era posible. Sus conversaciones se profundizaron. Ella hablaba sobre sus recetas, sus sueños. Él, cuidadosamente, hacía preguntas sobre cómo mejoraría la cafetería si tuviera la oportunidad. Un día lluvioso de jueves, Javier entró en la cafetería y encontró a Elena con el rostro marcado por una expresión de angustia mal disimulada. Ella lo atendió mecánicamente, sin el calor habitual. «¿Qué pasó?», preguntó Javier tan pronto como ella trajo su café. Elena miró a su alrededor antes de responder. «Ramón anunció hoy que va a cortar a la mitad del equipo al final del mes. Dijo que el nuevo dueño quiere reducir costos. Vamos a tener que hacer el trabajo de 2 personas por el mismo sueldo. ¿Y si alguien se niega?». Ella soltó una risa amarga. «Entonces pierde el empleo». «Es así como funciona aquí». «Siempre lo ha sido». Javier sintió la culpa apretar su pecho. Él era el nuevo dueño, pero no había dado ninguna orden de corte de personal. Ramón estaba mintiendo, usando su nombre como excusa para implementar sus propias decisiones crueles. «¿Usted está en la lista?» «No sé, nadie sabe. Es parte de la tortura mantener a todos en la oscuridad, ansiosos». Elena se frotó los ojos cansados. «Estoy intentando pensar en alternativas, otros lugares para trabajar, pero el mercado está difícil y necesito algo que me permita cuidar de mi madre. ¿Puedo ayudar de alguna forma?». Ella lo miró con sorpresa. «¿Por qué?». «Apenas me conoce». «Tal vez sea exactamente por eso», dijo Javier suavemente. «A veces los extraños pueden ver soluciones que no logramos ver solos». Elena lo miró con más atención. Había algo en aquel hombre que la intrigaba, la manera en que hacía preguntas, cómo realmente parecía importarle las respuestas. No era el interés casual de un cliente aburrido, era algo más profundo. «¿Sabe lo que es más frustrante?», comenzó, su voz baja pero intensa. «Yo podría salvar este lugar. Veo exactamente lo que está mal y cómo arreglarlo. El menú es soso, los ingredientes son de mala calidad, la atmósfera es hostil, pero tengo ideas, tantas ideas. Esta cafetería podría ser increíble nuevamente. ¿Por qué no comparte esas ideas?». «¿Con quién?». «Ramón se reiría en mi cara. Los dueños anteriores nunca me escucharon. Y el nuevo, bueno, él probablemente ni sabe que existo». Javier tomó una decisión en aquel momento. Era hora de empezar a revelar las cartas, aunque despacio. ¿Y si él lo supiera? ¿Y si el nuevo dueño estuviera interesado en escuchar sus ideas? Elena lo miró con escepticismo. «¿Cómo sabría usted eso?». «Digamos que tengo algunos contactos en el mundo de los negocios. Puedo intentar abrir una puerta para usted». Ella estudió su rostro, buscando señales de falsedad. Había algo en aquel hombre que no encajaba. La manera en que hablaba sobre negocios, la confianza en sus palabras. «¿Quién es usted realmente?». «Solo alguien que reconoce el talento cuando lo ve», respondió Javier evitando la pregunta directa. «Pero necesito que confíe en mí. Si consigo una reunión con alguien que puede hacer la diferencia aquí, ¿estaría dispuesta a presentar sus ideas?». Elena dudó. Era demasiado bueno para ser verdad,
y ella había aprendido a desconfiar de promesas fáciles. Pero había algo en los ojos de aquel hombre, una sinceridad que no podía ignorar. Si esto es real, si realmente hay una oportunidad, entonces sí, estoy dispuesta. Genial. Javier tomó una tarjeta de su bolsillo y anotó un número. Llámeme mañana por la noche. Tendré información para usted. Elena tomó la tarjeta, sus dedos rozando los de él brevemente. ¿Por qué está haciendo esto? Porque creo que las personas buenas merecen oportunidades, respondió simplemente. Aquella noche, Javier trabajó hasta tarde en su oficina. Revisó todos los contratos, todos los registros financieros. Lo que descubrió lo enfureció. Ramón venía desviando dinero hacía meses, falsificando recibos, pagando a proveedores fantasma. La cafetería no se estaba hundiendo solo por mala gestión, estaba siendo activamente saboteada. Pero había más. Descubrió que Elena tenía un historial impecable. 3 años sin una sola falta injustificada, sin quejas de clientes, con varias menciones positivas. Era la empleada más estable que la cafetería tenía, y Ramón la trataba como basura. Javier llamó a su abogado. Necesito que prepare documentos de despido por causa justificada para Ramón Santos, dijo, y contratos nuevos para todos los empleados, con mejores condiciones. Quiero esto listo en 48 horas. ¿Va a revelar su identidad? Todavía no completamente. Javier miró por la ventana de su oficina hacia las luces de Madrid. Pero es hora de empezar a hacer cambios reales. Al día siguiente, Elena llamó a la hora acordada. Javier atendió inmediatamente. «Hola, Elena. ¿Consiguió algo?» La voz de ella estaba cargada de esperanza cautelosa. «Conseguí una reunión con alguien muy importante. Mañana por la noche, 7. Él querrá escuchar sus ideas sobre cómo mejorar la cafetería. ¿Mañana?» Jadeó. «Pero no tengo nada preparado, ninguna presentación formal. No necesita formalidades. Solo sea usted misma y hable desde el corazón. Confíe en mí. ¿Dónde será la reunión?» Javier dio la dirección de un restaurante discreto en el barrio. Es un lugar tranquilo. Le gustará. Después de colgar, Elena se quedó mirando el teléfono en sus manos. Su corazón latía fuerte. Aquello podría cambiarlo todo, o podría ser solo otra decepción. Pero tenía que intentarlo. Por sus sueños, por su madre, por todos los años que pasó siendo invisible en aquella cafetería. En la noche de la reunión, Elena se arregló cuidadosamente. No tenía ropa cara, pero eligió su mejor vestido, simple pero elegante. Recogió el cabello de una forma diferente, dejando algunos mechones sueltos enmarcaran su rostro. Cuando se miró en el espejo, casi no se reconoció. Ya no era solo la camarera cansada, era una mujer con un propósito. Llegó al restaurante 15 minutos antes de la hora. Javier ya estaba allí, esperando en una mesa reservada al fondo. Cuando la vio entrar, se levantó inmediatamente. Estaba preciosa y por primera vez parecía realmente confiada. ¿Está listo para reunirme con esa persona importante?, preguntó Elena nerviosa. En realidad, dijo Javier suavemente, ya lo está. Soy yo, Elena. Soy el nuevo dueño del Café Giralda. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba. Elena se quedó completamente inmóvil, procesando la información. Después, lentamente, su rostro pasó por una serie de emociones. Sorpresa, confusión, rabia y finalmente comprensión. Usted, susurró. Todo el tiempo fue usted. Elena dio un paso hacia atrás, como si necesitara distancia física para procesar aquella revelación. Me mintió. Todo el tiempo, usted me dejó hablar sobre el dueño misterioso, sobre empresarios avariciosos que nunca aparecen, y era usted. No mentí, dijo Javier calmadamente. Solo no revelé toda la verdad. Había una diferencia importante que él necesitaba que ella entendiera. Eso es semántica, replicó ella, su voz comenzando a temblar. Me hizo quedar como una idiota. Todos aquellos días fingí no saber quién era. No fingió nada. Javier se acercó un paso manteniendo una distancia respetuosa. Cada conversación que tuvimos fue genuina. Cada palabra que dijo fue importante. Era exactamente por eso que necesitaba oírlas como un extraño, no como el dueño. ¿Por qué? Elena cruzó los brazos, todavía procesando la traición que sentía. ¿Por qué todo este teatro? Porque necesitaba la verdad, explicó.
Si llegaba como el nuevo propietario, todos me dirían lo que creyeran que yo quería oír. Los encargados esconderían los problemas. Los empleados tendrían miedo de hablar. Pero como un cliente cualquiera, vi la cafetería como realmente es. La vi a usted como realmente es. ¿Y qué vio?, preguntó ella, su voz cargada de emoción. ¿Una camarera desesperada que usted puede manipular? Vi a una mujer talentosa siendo desperdiciada, respondió Javier con intensidad. Vi a alguien con pasión, creatividad y coraje. Vi exactamente a la persona que necesito para transformar aquella cafetería en lo que debería ser. Elena negó con la cabeza, todavía resistiéndose. ¿Cómo puedo confiar en usted ahora? ¿Cómo sé que esto no es solo otra manipulación? Porque se lo voy a probar. Javier sacó una carpeta que estaba sobre la mesa. Estos son nuevos contratos para todos los empleados de la cafetería. Sueldos mejores, beneficios reales, horarios justos. Ramón será despedido por causa justificada mañana, junto con los otros encargados corruptos. Y usted, si acepta, será ascendida a encargada general. Elena tomó la carpeta con manos temblorosas. Hojeó los documentos. Sus ojos se abrieron con cada página. ¿Esto es real? Tan real como mi intención de hacer que aquella cafetería funcione bien, dijo. Pero no quiero solo una encargada. Quiero a alguien que comparta mi visión, alguien que se preocupe tanto como yo. Ella lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Por qué yo? Hay encargados experimentados, personas con formación. Porque usted entiende lo que aquel lugar significa. Javier se sentó, gesticulando para que ella hiciera lo mismo. No es solo un negocio para usted. Es un lugar donde personas trabajan, donde sueños pueden ser realizados o destruidos. Usted se preocupa por los compañeros, por la calidad, por hacer lo correcto. Eso vale más que cualquier diploma. Elena finalmente se sentó, todavía sosteniendo la carpeta como si fuera un tesoro frágil. ¿Y si acepto, voy a tener realmente autonomía? ¿O va a controlarlo todo entre bastidores? Autonomía completa, Javier prometió. Quiero sus ideas, sus recetas, su visión para el menú. Voy a proporcionar los recursos, pero usted decide cómo usarlos. Claro, trabajaremos juntos, pero la decisión final sobre el día a día será suya. Ella lo estudió por un largo momento. Había sinceridad en su mirada, pero también algo más. Una conexión que venía formándose desde aquel primer día, cuando él era solo un cliente curioso. «Esto lo cambia todo entre nosotros», dijo suavemente. Aquellas conversaciones, aquella facilidad, fue todo construido sobre una mentira. No fue mentira, insistió Javier. Fue la única manera de conocer a la verdadera usted. Y ahora que sabe quién soy, puede decidir si quiere formar parte de esto, sin presión, sin juegos. Solo una oferta honesta. Necesito tiempo para pensar, dijo Elena, levantándose. Esto es demasiado grande para decidir ahora. Entiendo. Javier también se levantó. Llévate la carpeta, lee todo. Si tienes dudas, llámame. Pero necesito una respuesta hasta mañana por la noche. Voy a empezar los cambios de todas formas, pero serán mucho mejores contigo. Elena asintió y salió del restaurante sin mirar hacia atrás. Javier se quedó observando su figura desaparecer en la noche madrileña, preguntándose si había cometido un error terrible o si estaba a punto de hacer lo correcto. Aquella noche, Elena no pudo dormir. Se quedó despierta leyendo cada palabra de los contratos, cada propuesta de cambio. Era todo lo que siempre soñó, pero viniendo de una persona que la había engañado. O la había engañado. Cuanto más pensaba, más se dio cuenta de que Javier nunca le había mentido directamente. Simplemente no había revelado todo. Y sus razones, por más frustrantes que fueran, tenían sentido. Por la mañana, llegó a la cafetería como siempre. Ramón estaba allí, más arrogante que nunca. «Elena, sala de reuniones ahora», ordenó. Ella lo siguió, el corazón latiéndole fuerte. Dentro de la sala, encontró a Ramón y a dos hombres más que reconoció como abogados. Este es el fin, pensó. Voy a ser despedida. Pero fue Ramón quien recibió la noticia. Los abogados leyeron las acusaciones de desvío de dinero, presentaron las evidencias. Ramón intentó argumentar, amenazar, pero fue inútil. En 15 minutos estaba siendo escoltado fuera del edificio. Después de que Ramón salió, uno de los abogados se volvió hacia Elena. «Señora Ríos,
El señor Soler querría hablar con usted en su despacho. Javier tenía un despacho allí. Ella siguió al abogado hasta una sala en el segundo piso que nunca había sabido que existía. Javier estaba allí, ahora vestido formalmente, todo rastro de disfraz removido. Así que así es usted realmente, dijo Elena observándolo. Esta es mi versión profesional, admitió Javier. Pero el hombre que conversó con usted en aquellas mañanas también soy yo, solo una versión más relajada. Elena se sentó sin ser invitada. Vi lo que hizo con Ramón. Estaba robando de la cafetería hacía meses. Tenía que irse, explicó Javier. Y los otros encargados también. Ya están siendo sustituidos por personas competentes y espero humanas. ¿Y yo? Eso depende de usted. Él empujó un sobre la mesa. Este es su contrato, si quiere firmar. Y esta es una carta de dimisión, si prefiere irse. No voy a forzarla a nada. Elena tomó ambos documentos. El contrato prometía un sueldo 3 veces mayor que el actual, más beneficios, incluyendo seguro médico que cubriría a su madre. La carta de dimisión incluía una indemnización generosa y referencias excelentes. Le estaba dando genuinamente una elección. ¿Por qué la indemnización?, preguntó. Si me voy, no me debe nada. Porque usted se lo merece, dijo Javier simplemente. Por 3 años de trabajo duro no reconocido. Por todo el talento desperdiciado. Por haber mantenido su dignidad en circunstancias imposibles. Lágrimas picaron los ojos de Elena. Nadie nunca la había valorado así. Nadie nunca había visto más allá de la camarera. ¿Realmente cree en mí? Creo, dijo con convicción. Pero más importante, necesito que usted crea en sí misma, porque transformar aquella cafetería va a ser difícil. Va a exigir coraje, trabajo duro y decisiones difíciles. No puedo hacerlo sin alguien que realmente se preocupe. Elena se secó las lágrimas y tomó un bolígrafo. ¿Dónde firmo? Los primeros días después de la firma del contrato fueron intensos. Elena asumió su nuevo papel con una determinación que sorprendió incluso a Javier. Reunió a todo el equipo y presentó los cambios, no como órdenes venidas de arriba, sino como un nuevo comienzo para todos. La reacción fue de alivio palpable. Sin Ramón y sus secuaces, el ambiente de la cafetería cambió casi inmediatamente. Javier mantuvo su palabra y le dio a Elena autonomía completa. Ella comenzó reformulando el menú, usando aquellos cuadernos llenos de recetas que había mencionado. Tostadas con tomate y jamón ibérico artesanal, con diferentes aderezos, tartas regionales hechas con ingredientes de calidad, bocadillos que celebraban sabores españoles. Cada artículo fue probado, refinado y aprobado por ella personalmente. Trabajaban codo a codo, a veces hasta tarde por la noche. Javier aprendió a respetar no solo el talento de Elena, sino su ética de trabajo y su capacidad de liderar. Ella era firme cuando era necesario, pero siempre justa. Los empleados comenzaron a verla no como una jefa, sino como una aliada. Una noche, mientras probaban una nueva receta de tarta de Santiago con un toque moderno, Javier observó a Elena con atención. Tenía harina en el rostro y el cabello recogido de forma descuidada, pero había una luz en sus ojos que no estaba allí antes. ¿Está feliz?, preguntó. Elena miró alrededor de la cocina renovada, luego hacia él. Estoy realizada. Es diferente de felicidad. Es más profundo. Siento que finalmente estoy haciendo lo que nací para hacer. Me alegro de haberle dado esta oportunidad. Ella se acercó, limpiándose las manos en el delantal. Necesito confesar algo. Todavía estoy procesando lo que usted hizo. La mentira, o como quiera llamarlo. Parte de mí todavía siente que fue manipulación. Javier asintió entendiendo, y tiene razón en sentirse así. No fue mi decisión más ética. Pero Elena continuó. Otra parte de mí entiende por qué lo hizo. Y esa parte está agradecida, porque si se hubiera revelado, nada de esto habría pasado de la misma forma. Yo habría sido diferente, más reservada, más insegura. Usted necesitaba ver quién era yo realmente antes de creer en mí. Y quién es usted realmente es extraordinario, dijo Javier suavemente. Había una tensión en el aire entre ellos, algo que venía creciendo desde aquel primer día. Una conexión que iba más allá de jefe y empleada, más allá de socios de negocios.
Era algo personal, intenso y complicado. No podemos, dijo Elena dando un paso hacia atrás. Usted es mi jefe. Eso sería inapropiado. Técnicamente soy el dueño, corrigió Javier. Pero tiene razón, sería complicado. Hizo una pausa, luego continuó. Pero no imposible. Javier, ella suspiró, todo esto ya es mucho. El nuevo empleo, la responsabilidad, la transformación de la cafetería. No puedo añadir otra complicación. No estoy pidiendo nada ahora, dijo él. Solo quiero que sepa que lo que siento no es solo respeto profesional. Desde aquel primer día, cuando usted murmuró que era otro día en el infierno, vi algo en usted. Fuerza, honestidad, pasión. Y cuanto más la conozco, más veo. Elena sintió su corazón acelerarse. Ella también sentía aquella atracción, pero tenía miedo. Miedo de estropear lo que estaban construyendo. Miedo de ser solo otra historia de jefe con empleada. Necesitamos enfocarnos en la cafetería, dijo, su voz firme pero amable. Todo lo demás puede esperar. Javier estuvo de acuerdo, aunque la decepción era visible. Tiene razón. La cafetería es lo primero. En las semanas siguientes, mantuvieron una distancia profesional cuidadosa, pero la tensión permanecía, palpable para cualquiera que los observara trabajando juntos. El equipo comenzó a notarlo, pero respetuosamente no comentaba. La gran prueba llegó cuando Elena propuso un cambio radical. Quiero hacer un evento de relanzamiento, anunció durante una reunión. Un fin de semana entero celebrando el nuevo Café Giralda. Invitaríamos a críticos gastronómicos, blogueros, a la comunidad local. Mostraríamos lo que somos capaces de hacer. Javier consideró la propuesta. Es ambicioso y arriesgado. Si no sale bien, podemos perder credibilidad. Por eso va a salir bien, dijo Elena con confianza. Confía en mí, confía en el equipo. ¿Estamos listos? Él miró alrededor de la mesa hacia los otros miembros del equipo. Todos parecían animados, energizados por el liderazgo de Elena. Está bien, decidió. Vamos a hacerlo. Pero usted está al mando. Todas las decisiones sobre el evento son suyas. Elena sonrió, aquella sonrisa genuina que Javier había aprendido a valorar. No voy a decepcionarle. Los preparativos para el evento consumieron todo el tiempo de ellos. Elena trabajó incansablemente, desarrollando platos especiales, entrenando al equipo, coordinando cada detalle. Javier observaba de lejos, interviniendo solo cuando ella pedía ayuda. Veía en ella no solo una encargada competente, sino una verdadera líder. 3 días antes del evento, Elena apareció en el despacho de Javier visiblemente afectada. Tenemos un problema, dijo. El proveedor principal canceló. Algo sobre problemas de logística. Sin los ingredientes especiales, la mitad del menú especial se viene abajo. Javier inmediatamente tomó el teléfono. Tengo contactos que pueden ayudar. Voy a resolver esto. Pero Elena lo interrumpió. No, deje que lo resuelva yo. Esta es mi responsabilidad. No tiene que hacerlo todo sola, dijo él amablemente. Necesito probarme a mí misma, explicó. Durante años siempre tuve a alguien impidiendo mi camino. Ahora, cuando tengo la oportunidad de liderar realmente, no puedo depender de usted para resolver cada crisis. Javier entendió. Ella tenía razón. Está bien, pero si necesita ayuda, avíseme. Elena pasó las siguientes 24 horas contactando a proveedores alternativos, negociando, improvisando. Al final, encontró soluciones incluso mejores que el proveedor original. Cuando se lo contó a Javier, él no pudo esconder su orgullo. «Usted es increíble, ¿lo sabe?» «Estoy aprendiendo a creerlo», respondió ella cansada pero triunfante. En la noche antes del evento, cuando todos ya se habían ido, Javier encontró a Elena sola en la cocina, haciendo ajustes finales. «Debería estar descansando», dijo él. «No consigo dormir cuando estoy así», admitió ella. «Mi mente no para». Javier se acercó cogiendo una taza de café que ella había preparado. «¿Puedo hacerle compañía?» Ella asintió, y se quedaron allí en silencio confortable por un tiempo. Finalmente, Elena habló. «Gracias, Javier, por todo. Por creer en mí cuando nadie más creía. Por darme esta oportunidad». «No tiene que agradecerme», dijo él. «Usted se merece todo esto y mucho más». Ella lo miró y en aquel momento, la distancia profesional que habían mantenido pareció menor. Pasado mañana, cuando el evento termine,
Creo que deberíamos hablar, dijo suavemente. ¿Sobre nosotros? ¿Sobre nosotros? Repitió Javier, su corazón acelerándose. Porque hay un nosotros, ¿no es así?, dijo ella. Estamos fingiendo que no, manteniendo distancia profesional, pero los dos sabemos que hay algo aquí. Sí, admitió él. Hay algo aquí, algo que he intentado respetar manteniendo distancia. Y le agradezco por eso, dijo Elena. Pero tal vez sea hora de que dejemos de huir. Después del evento, cuando probemos que podemos trabajar juntos profesionalmente, tal vez podamos explorar qué más existe entre nosotros. Javier sonrió, una sonrisa llena de esperanza y promesa. Es un trato. El día del evento de relanzamiento amaneció claro y soleado, como si el propio universo estuviera conspirando a favor del Café Giralda. Elena llegó antes del amanecer, verificando cada detalle por última vez. El equipo entero estaba animado, vistiendo los nuevos uniformes que ella había ayudado a diseñar, elegantes pero cómodos, en tonos que combinaban con la identidad renovada de la cafetería. Javier observaba todo desde una discreta distancia, maravillado con la transformación. La cafetería que había comprado meses atrás, aquel lugar de atmósfera pesada y empleados desmotivados, ahora vibraba con energía positiva. Las paredes recién pintadas en tonos terrosos más vibrantes, los muebles restaurados, las plantas cuidadosamente elegidas, todo creaba un ambiente acogedor pero sofisticado. A las 10 de la mañana, cuando las puertas se abrieron, los primeros invitados comenzaron a llegar. Elena los recibía personalmente, explicando el concepto detrás de cada plato, la historia de cada receta. Javier notó cómo ella brillaba en aquel papel, confidente y apasionada. Aquella ya no era la camarera cansada que murmuraba sobre días infernales. Era una mujer realizada, haciendo exactamente lo que había nacido para hacer. Los críticos gastronómicos probaron cada artículo del menú especial: la tostada con jamón ibérico con aderezos de autor, la tarta de la abuela cremosa, la tortilla de patatas rellena con carne desmenuzada, los bocadillos que celebraban ingredientes regionales. Cada plato contaba una historia, honraba una tradición, pero tenía el toque único de Elena. Durante toda la mañana, Javier circuló entre los invitados observando reacciones. Veía sonrisas de sorpresa y aprobación, oía comentarios positivos, notaba a críticos tomando notas entusiastas. Pero el momento más importante llegó cuando una señora de cabellos blancos probó la tarta de Elena. Mi querida, la señora llamó a Elena, lágrimas en los ojos. Este pastel es idéntico al que hacía mi abuela. No en sabor solamente, sino en alma. ¿Cómo lo consiguió? Elena se arrodilló al lado de la señora. Es la receta de mi abuela también. Aprendí con ella cuando era niña. Cada tarta que hago lleva consigo aquella memoria, aquel amor. La señora abrazó a Elena y en aquel momento Javier entendió el verdadero valor de lo que ella estaba haciendo. No era solo sobre comida o negocios, era sobre preservar memorias, conectar personas, crear momentos de verdadera humanidad en medio del caos de la ciudad grande. Por la tarde, cuando la prisa disminuyó un poco, Javier finalmente consiguió un momento a solas con Elena en la cocina. ¿Cómo se siente?, preguntó. Como si estuviera flotando, admitió ella, sus ojos brillando. Está funcionando, Javier. La gente está entendiendo lo que intenté crear aquí. Claro que sí, porque es genuino. Es usted. En aquel momento, uno de los críticos gastronómicos más respetados de Madrid entró en la cocina. Señora Ríos, necesito hablar con usted. Elena enderezó los hombros, preparándose para el veredicto profesional. Sí, señor. Trabajo con gastronomía hace 30 años. El crítico comenzó. Vi a cientos de establecimientos intentar hacer lo que usted está haciendo aquí, mezclar tradición con innovación. La mayoría falla porque se enfoca solo en un aspecto, o muy tradicional y aburrido, o muy moderno y sin alma. Pero usted consiguió el equilibrio perfecto. Elena apenas podía respirar. Gracias, señor. Voy a escribir una crítica para mi columna en la revista. Será publicada la próxima semana. El crítico sonrió. Prepárese para estar muy ocupada después de eso. Cuando el crítico salió, Elena se giró hacia Javier aturdida. ¿Esto realmente pasó? Pasó. Él confirmó, atrayéndola a un abrazo espontáneo.
Usted se merece cada palabra de aquel elogio. Ella se separó lentamente, de repente consciente de que estaban abrazados en medio de la cocina. Disculpe, yo no... No se disculpe, dijo Javier suavemente. Estoy orgulloso de usted, Elena, no como su jefe o como dueño de la cafetería, como alguien que se preocupa profundamente por usted. El evento continuó hasta el final de la tarde, un éxito rotundo. Cuando finalmente cerraron las puertas, el equipo entero celebró. Elena hizo un brindis, agradeciendo a cada persona por el trabajo duro y dedicación. Lo hicimos juntos, dijo. Esta cafetería es nuestra, de todos nosotros. Más tarde, cuando todos se habían ido, Javier y Elena se quedaron solos en la cafetería silenciosa. Él cogió 2 copas de champán que había guardado para aquel momento. ¿Un brindis particular?, ofreció. Elena aceptó la copa. ¿A qué brindaremos? A nuevos comienzos, dijo Javier. Y a tener el coraje de ser honestos sobre lo que realmente queremos. Ella lo miró por un largo momento, luego sonrió. ¿Sabe? Pasé meses enojada con usted por aquella mentira inicial, por no revelar quién era desde el principio. Y ahora entiendo que si lo hubiera revelado, nada de esto habría pasado de la misma forma. Yo habría sido diferente, más reservada, más insegura. Usted necesitaba ver quién era yo realmente antes de creer en mí. Y yo necesitaba ver quién era usted realmente antes de confiar en usted. Javier colocó su copa sobre la mesa. Elena, estos últimos meses trabajando con usted fueron los más importantes de mi vida profesional, pero también fueron los más desafiantes personalmente, porque cada día que pasa, se vuelve más difícil mantener solo una relación profesional. Ella dio un paso en su dirección. Entonces no la mantenga. Estamos solos ahora, sin presiones externas, sin eventos que coordinar. Solo Javier y Elena. Él cogió su mano delicadamente. Necesita saber que no la veo como empleada. La veo como socia, como igual. La cafetería puede ser mía, pero usted la hizo cobrar vida. Sin usted es solo un espacio. Con usted es magia. Y yo necesito que usted sepa, dijo Elena entrelazando sus dedos con los de él, que no estoy aquí por gratitud u obligación. Estoy aquí porque quiero estar. Porque en algún momento, entre aquellas conversaciones matutinas y las noches trabajando codo a codo, me enamoré del hombre que vio potencial en mí cuando yo misma dudaba. Javier la atrajo suavemente hacia sí. ¿Puedo besarla? En respuesta, Elena se acercó, cerrando la distancia entre ellos. El beso fue suave al principio, vacilante, pero rápidamente se profundizó, cargado de todos los sentimientos que habían reprimido durante tanto tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sonriendo. Entonces, dijo Javier todavía abrazándola, sobre aquella conversación que mencionó. La conversación sobre nosotros. Creo que acabamos de tenerla. Elena rió. Pero hay detalles que resolver. ¿Cómo hacemos que esto funcione sin comprometer lo que construimos profesionalmente? Estableciendo límites claros, sugirió él. En la cafetería somos socios. Usted continúa teniendo autonomía total sobre las operaciones. Fuera de la cafetería somos lo que queramos ser. Parece razonable, ella concordó. ¿Y el equipo? Vamos a ser honestos con ellos, dijo Javier. No ahora, todavía es muy nuevo. Pero eventualmente, cuando estemos seguros de lo que somos, seremos transparentes. Elena asintió. Luego miró alrededor de la cafetería que transformaron juntos. ¿Sabe lo que es gracioso? En aquel primer día, cuando usted pidió solo un café, yo estaba en mi punto más bajo, lista para rendirme. Y entonces usted apareció, un extraño curioso que realmente se preocupaba. A veces los mejores comienzos vienen de los lugares más improbables, dijo Javier filosóficamente. Y a veces, Elena añadió con una sonrisa, 3 simples palabras son suficientes para cambiarlo todo. ¿Qué 3 palabras? Otro día en el infierno. Repitió las palabras que había murmurado en aquel primer encuentro. Fue lo que murmuré cuando puse su café en la mesa. Creí que no había oído. Oí, confirmó Javier. Y me hizo querer entender por qué. Me hizo querer cambiar eso. Por usted y por todos aquí. Ella lo besó nuevamente, más confidente esta vez. Gracias por escucharme. Por verme.
En los meses siguientes, el Café Giralda se convirtió en uno de los puntos más buscados de Madrid. La crítica positiva en la revista generó una ola de nuevos clientes. Elena tuvo que expandir el equipo, entrenar a nuevos chefs, desarrollar un sistema para mantener la calidad mientras crecían. Javier la apoyó en cada paso, invirtiendo cuando era necesario, pero siempre respetando su autonomía. La relación de ellos floreció de forma natural. Mantuvieron la promesa de separar lo profesional de lo personal, pero el equipo eventualmente lo descubrió. Y en lugar de juicios, recibieron apoyo. Todos veían cuán felices eran juntos, cómo se complementaban. Un año después de aquel primer encuentro, en una mañana tranquila antes de que la cafetería abriera, Javier sorprendió a Elena con una propuesta. No de matrimonio, todavía era pronto para eso, sino de sociedad oficial. «Quiero que usted sea mi socia en la cafetería», dijo. 50%. «Porque usted hizo que esto sucediera. Usted merece ser dueña de lo que creó». Elena, por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. Pero cuando finalmente encontró su voz, dijo simplemente: «Acepto. No por el dinero o la propiedad, sino porque simboliza lo que siempre quisimos. Una asociación verdadera», y así, el Café Giralda continuó prosperando, no solo como un negocio de éxito, sino como un testimonio de lo que sucede cuando los talentos son reconocidos, las personas son valoradas y el coraje es recompensado. Elena nunca olvidó de dónde vino, siempre contratando a personas que necesitaban oportunidades, al igual que ella las había necesitado. Y Javier aprendió que las mejores inversiones no eran solo financieras, sino humanas. A veces, en las mañanas tranquilas, cuando la cafetería estaba vacía y el sol entraba por los ventanales, se sentaban juntos y recordaban aquel primer día, del cliente misterioso y la camarera cansada, de las 3 palabras murmuradas que cambiaron todo, y sonreían, agradecidos por haber encontrado no solo éxito profesional, sino algo mucho más valioso, el uno al otro. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Javier y Elena haya tocado sus corazones. Si se emocionaron con esta travesía de transformación, coraje y amor, tenemos muchas más historias como esta esperándolos. Para no perderse ninguna de nuestras emocionantes narrativas, no dejen de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si esta historia despertó algo especial en ustedes, dejen su me gusta y compartan en los comentarios lo que más les gustó. ¿Fue el romance? ¿La transformación profesional? ¿El momento en que todo se reveló? Queremos saber su opinión. Todos los días traemos historias únicas que exploran las complejidades de la vida, del amor y de las relaciones humanas. Cada narrativa es cuidadosamente creada para emocionar, inspirar y hacerles reflexionar. Únanse a nuestra comunidad de oyentes apasionados por las buenas historias. Hasta la próxima aventura.